Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto y hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi voz, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Así es, chicos hermosos. Aquí estamos de nuevo, esperando que todos ustedes estén muy bien y también toda su familia. Yo me encuentro muy contenta por haber podido entrar en este nuevo año, que me gusta mucho el número 2024. Me gusta, espero que este año esté lleno de bendiciones para todos nosotros y que podamos seguir adelante. Y bueno, así es, vamos a seguir adelante con los estudios de hombres y mujeres de la Biblia. Hoy toca ver dos historias, porque no son muy largas, así es que la dividí en dos historias. Y bueno, pues vamos a continuar con los sabios magos del Oriente y el apóstol Pedro. De eso se va a tratar el día de hoy. Es bueno seguir al Mesías, Jesucristo nuestro Redentor. Cuando una persona entrega su vida al servicio de Dios, nace en su interior el entusiasmo, la pasión por buscar, conocer y hacer la voluntad de Dios. Cuando nuestro amado Señor Jesús nació, solo su pueblo tenía registro en las Escrituras Sagradas, la palabra de Dios, y esto es lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento. En estas escrituras los sacerdotes y reyes tuvieron cuidado de guardarlas, y aunque el pueblo de Dios en aquel tiempo fue varias veces perseguido y esclavizado por diferentes gobernantes del mundo, por el favor y la misericordia de Dios, las escrituras fueron preservadas. Era voluntad de Dios que su testimonio y sus promesas del antiguo pacto fueran guardadas para otros tiempos. Todo esto lo había recopilado, como recordaremos, Moisés, que fue libertador del pueblo de Egipto. Se conservaron para que toda la humanidad lo conociera. Todas las naciones de aquella época, al conocer al pueblo de Dios, les era testimonio de que existía un solo Dios creador de todo el universo y que el pueblo de Israel le servía. No sé si ustedes se han dado cuenta que pues la mayoría de las religiones de este mundo, que no son cristianas, tienen una historia y es muy parecida a la historia de Jesús, de su nacimiento, de las cosas hermosas. ¿Por qué razón? Porque todos los pueblos de aquella época se enteraban de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y de ahí, pues como el enemigo es un imitador, por eso
encontrarán las Biblias, por ejemplo, de otras religiones, donde tienen rasgos muy semejantes a la Biblia, que es la palabra de Dios, a las escrituras originales, a las escrituras sagradas del verdadero Dios verdadero. Entonces, pues solo quería darles ese dato porque desde el origen, ¿verdad? Dios se hizo un pueblo especial para que todas las demás personas puedan conocerlo y que Él los salve. Nadie salvamos a nadie, las personas no salvamos a nadie, solamente Dios es el único que puede salvar al ser humano, puede transformar su vida, puede cambiar su mente, su corazón, su alma y llevarlo al cielo, a donde vive el Señor, que es la casa de Dios, el cielo. Este maravilloso deseo de Dios llega a nuestros días ahora también por el Nuevo Testamento, un nuevo pacto dado por Dios para todo aquel que pueda creer en Él para que sea salvado. Y bueno, metámonos en la historia del día de hoy acerca de los sabios del Oriente. Esto es lo que sucedió con unos sabios que dice la Escritura, vieron una estrella que había nacido hacia el oriente de donde ellos habitaban. Mateo capítulo 2 nos lo explica. Ellos dejaron su tierra y viajaron anhelantes hacia Belén, la ciudad del rey David. En aquella época, toda la región estaba sometida por el emperador romano. Aunque Roma había llegado al acuerdo de dejar vivir los habitantes en su vida aparentemente normal, pero aún así sometían a todos bajo la opresión de la esclavitud de los romanos con altos impuestos y con gobernantes, aunque el pueblo sometido, pero las órdenes las daba Roma. En aquel tiempo los sabios eran personas muy adineradas porque su vida la dedicaban a los estudios y solo los reyes accedían a esos estudios o a ese tipo de sabiduría. Por eso la tradición religiosa dice que eran reyes y se les consideraban magos, porque la forma en que vivían y hablaban era desconocida por la mayoría del vulgo, y todas las personas, cuando no saben algo o no tienen conocimiento de cómo funciona algo, le llaman magia. Por eso le llamaban magos. Aquellos hombres eran un tipo de científicos de su tiempo, personas que estudiaban la física, la biología, la medicina, la astronomía. Todas estas ciencias en la antigüedad se les consideraban ocultas para la mayoría de la gente porque no tenía ni la inteligencia ni tal vez los recursos también para poder dedicarse al estudio. Lo sabemos porque conocían las estrellas estos sabios, por eso vieron cuando Dios había creado una nueva estrella. Recordemos que antes los viajes tenían a las estrellas del cielo como un mapa y así no se perdían. Este mapa lo usaban tanto los marineros como también los viajeros del desierto. Antes todos tenían brújulas creadas por los chinos. Ya ven que es un artefacto de que tiene cientos de años. Así que era necesario también en las noches observar el cielo para orientarse los que no tenían brújula. Esta estrella que advirtieron los hombres que acababa de nacer estaba justamente arriba en línea directa con el pueblo de Belén en la región de Judá o de Judea. Y es sorprendente que estos hombres, sin ser judíos, conocían las escrituras sagradas, lo que hablaban los profetas acerca del nacimiento del Mesías. Por eso le digo que eran sabios, ¿verdad? Aquí nos da testimonio de ello porque conocían otras culturas y también conocían sus historias. Entonces ellos por eso se dieron cuenta de que había un Mesías que habían dicho que iba a nacer en la tierra de Judea y ellos inmediatamente por eso se pusieron en marcha, ¿sí? Entonces el mundo con la finalidad de haberlos
conocido, llegaron a reconocer también la palabra de Dios escrita para salvación de la humanidad. La verdad es que el Señor anunció por medio del nacimiento de una estrella el nacimiento de su Hijo, como el Mesías tan esperado por su pueblo. Al saber esto, los sabios se dirigieron con entusiasmo a conocer y recibir al Señor como Él lo merecía, como el Rey de Reyes y Señor de Señores que Él es. Ellos prepararon regalos y vinieron a buscarlo. Se dirigieron al palacio del rey Herodes, porque se imaginaron que un rey de la magnitud como el Mesías iba a llegar a un palacio real en esa región. Pero tal sorpresa se llevaron al darse cuenta que el rey Herodes ni siquiera sabía que el Mesías iba a venir para ser rey de los judíos. Herodes no sabía las profecías de su pueblo que gobernaba, porque podría pero pudo traer a los conocedores del tema, una vez que había despedido a los sabios, para averiguar dónde nacería el Mesías, pero su intención no era buena. Él no quería conocer al Hijo de Dios y tampoco reconocerlo, mucho menos adorarlo como les dijo a los magos. Herodes no era un hombre honorable ni digno de confianza. El nacimiento del rey de los judíos para él le era tropiezo, por lo que desde ese día planeó encontrar al niño, pero para matarlo. Las concesiones y el pecado son muy peligrosas. La avaricia y la sed de poder pueden ser mortales. Este dirigente quería asegurar su dominio sobre el pueblo judío, por eso buscó la manera de impedir el cumplimiento de esta profecía. Herodes trató de hacer un acto sagaz y usar su habilidad para el engaño a fin de convencer a los magos que él era sincero. Cualquiera puede fingir que ama a Dios, pero la prueba está en el carácter de esa persona y también en el corazón de Herodes. Estaba totalmente manchado de pecado. Por la providencia divina, aquellos hombres no fueron engañados. El Señor les advirtió acerca de las verdaderas intenciones del rey Herodes, y ellos volvieron a su país sin avisarle que habían encontrado al Mesías, ni dónde lo habían encontrado. Esto está en Mateo capítulo 2, versículo 12. Esto nos enseña a que no todas las personas que dicen amar a Dios son verdaderas. Y también hay hombres y mujeres que aunque no sean del pueblo de Dios, Dios puede también usarlos para bendecir a los hijos de Dios, porque Dios le puede hablar a todos y hacer que ellos le obedezcan aunque no lo conozcan. Esto nos enseña también a vivir atentos a lo que Dios nos enseña a través de la vida. La Biblia nos señala que es muy probable que los magos visitaran a Jesús cuando estaba en su primera infancia. Dice la Biblia que ellos entraron en la casa. Esto está en Mateo capítulo 2, versículo 11. Dice que vieron al niño, no dice que vieron un bebé recostado en un pesebre, como lo vieron los pastores en aquella época, en el establo donde nació. A pesar de la tierna edad de Jesús, estos hombres le adoraron y lo reconocieron como el Mesías. Los magos también le dieron regalos. Esto nos enseña que dentro de nuestras posibilidades nunca debemos de llegar de visita a una casa con las manos vacías. Es parte de la generosidad de Dios que nos enseña a dar y también nos da al nacer como hijos suyos. Es un buen carácter de educación llevar algún presente y más cuando vamos a visitar también a Dios.
Esto nos enseña también que ante Dios no debemos de llegar tampoco con las manos vacías dentro de nuestras posibilidades. En la presencia de Dios debemos de llevar ofrenda. Pueden ser ofrenda de labios que demuestran el gran amor que le tenemos y también ofrendas de adoración como alabanza, honor, servicio o de otra especie. Aquellos sabios le llevaron 3 regalos que nos comprueban quién era el rey de los judíos. ¿Qué llevaron? Llevaron oro. Este regalo solo se le daba a los reyes para que aumentara su riqueza e hiciera notar su nobleza de corazón y su soberanía por encima de sus súbditos. También le llevaron incienso. Este regalo es un poco extraño como regalo para un bebé, para un niño, pues se acostumbraba a dar a los sacerdotes el incienso, que eran los únicos encargados de servir a Dios en el templo, ya que el incienso era una ofrenda que se le daba solamente a Dios. Y por último, le regalaron mirra. La mirra era un elemento que se usaba para ungir los cuerpos de los ya fallecidos. Recordemos que los judíos vivieron como esclavos en Egipto durante 400 años y esto nos muestra que aprendieron a embalsamar a los muertos y dicen que la mirra era un elemento que se usaba para la preparación de los ungüentos que se usaban en el ritual posterior a la muerte. Y también es bueno recordar que solo a los faraones o a los familiares reales de la realeza en Egipto eran a los que embalsamaban, a los que ungían, solo a gente real, no a cualquier esclavo. Todos estos regalos solo dejaron por sentado, es decir, reafirmaron que Jesús era el Mesías y que era Dios y que era rey y sacerdote para Dios y que el Mesías también no tendría una larga vida aquí en la tierra. Una parte importante de la celebración que rodeó al nacimiento de Cristo Jesús nos representa a todos nosotros los que estamos en el plan de Dios. Los sabios magos vinieron a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y su visita al niño simboliza las miles de hombres y mujeres que han buscado humildemente al Mesías en su vida a través de los tiempos y a lo largo de la historia hasta hoy. A través de su propia búsqueda de la verdad de Dios y su servicio, usted se convierte en parte de la sinfonía celestial que da alabanza apasionada al Salvador. Permítame que su ser, permítale que su ser rebose en melodías gozosas por la presencia real de Cristo el Señor hoy. Al igual que los Reyes Magos, usted se ha sumado hoy a una gran multitud en una adoración que durará por toda la eternidad. Búsquelo y vea, dele diariamente alabanza, porque ciertamente Él es digno. Nos imaginamos cuán gozosos han de verse marchado los Reyes Magos a su tierra de origen, al mismo gozo que uno tiene el día del Señor cuando vamos a su casa a estar en comunión con otros creyentes y salir de la reunión felices y llenos de paz, regresando a casa. Y bueno, esta fue la historia de los Reyes Magos. Ahora vamos a ver la historia del apóstol Pedro. El apóstol Pedro era uno de los 12 apóstoles escogidos por nuestro Señor Jesucristo. A veces nos interesa saber los nombres de las personas, qué es lo que representan. En muchos casos nuestros nombres reflejan algo acerca de nosotros. Y Jesús escogió sabiamente los nombres que dio a sus discípulos. El nombre original del apóstol Pedro era Simón
Bariona, que significa hijo de Jonás. El nombre de Pedro viene del término griego Petros, que significa piedra. Pedro fue un hombre fiel y constante como una piedra, y también fue impetuoso, impulsivo, tosco, temerario, bullicioso, fanfarrón y hasta arrogante. Simón Pedro llegó a ser una piedra sólida en su amor por Jesús. ¿Por qué el Salvador lo elegiría a un hombre que llegado el momento lo negó? Esto está en Mateo capítulo 26, versículo 69 al 75. La respuesta es por la misma razón que nuestro Señor Jesucristo nos elige a nosotros, solo por su grande amor y porque Dios siempre ve lo que llegaremos a ser por su presencia, por su pura gracia. Cuando Dios nos da la dirección correcta, nuestra vida fructifica y Dios sabe perfectamente el potencial latente que Él puso en cada ser humano. Tan solo necesitamos la luz de su presencia que activa la medida de fe que Él ha puesto en cada uno de las personas de la humanidad. Y una vez que nacemos de nuevo, necesitamos la dirección de su Espíritu Santo a través de su palabra. El Señor ve nuestro potencial porque Él lo puso dentro. Son semillas de grandeza que el Señor ha depositado en nuestro corazón para ser activados por el Espíritu Santo cuando nosotros le entregamos nuestra vida. Esto es para que nos afirmemos en su palabra, que es la verdad, y para no perder el camino y evitarnos muchos errores. Y eso es lo que hizo el Señor. Él quiere moldear nuestra vida, conducirnos por el camino de Cristo y transformar nuestros quebrantos y nuestras fallas en algo útil para su plan perfecto y correcto que tiene para cada uno de toda la humanidad. La vida de Pedro nos enseña mucho de la humanidad y el carácter que necesita ser enseñado para ser moldeado. Podemos aprender de su fidelidad de Pedro, que a pesar de sus errores, él supo arrepentirse. La característica más inspiradora de Pedro no fue su impulsividad, no fue su franqueza, sino su disposición a cambiar, a ser moldeado en las manos de Dios, a llegar a ser una persona poderosamente usada por Dios, al igual que los demás discípulos. Hoy para nosotros nuestro nombre podría no significar nada. Nos llamamos como nos llamemos, pero lo que sí es verdaderamente importante que aprendamos a escuchar y obedecer la voz de Dios cuando Él nos llame. Jesús un día les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy? ¿Quién creen que soy? Pedro rápidamente, como era su costumbre de impulsividad, él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no tenía tanto interés en lo que creyeran las personas del mundo acerca de quién era. Él podía ver sus razonamientos del mundo con respecto a la hipocresía o a lo imparcial que podrían ser acerca de su vida y de su obra. Pero él sí quería saber qué pensaban sus seguidores, qué pensaban sus discípulos. Hoy, al igual que en aquel día, le pregunta a usted el Señor Jesús, ¿y tú? ¿Quién dices que soy? Tal vez algunos crean que Jesús es Dios. Tal vez piensen
que no fue el Hijo de Dios, que tan solo fue un iluminado o un maestro más, como el fundador de otras religiones. O tal vez usted sí cree que Jesús es el Hijo de Dios, pero tiene sus dudas de que a qué haya venido a salvarlo a usted, pues no sabe lo que significa la salvación de Jesús. En última instancia, esta pregunta del Señor es realmente muy importante y todos deberíamos de conocer la verdad, así como Pedro aquel día que le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el que vendría a salvarnos. Esta debería de ser nuestra unánime respuesta al haber conocido el plan de salvación completo. Hoy en día ya supimos que Jesús era el Hijo de Dios, que nació, que creció y que dio su vida en la cruz del Calvario para morir por los pecados de cada uno de nosotros. Pero también sabemos que Dios lo resucitó al tercer día para demostrarnos que su nuevo pacto quedaba sellado con nosotros, que Él había aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz. Con todo aquello, pudiéramos creer en que Jesús es nuestro Salvador, como el Cristo, el Mesías, que vino para cambiar el pecado del mundo, para quitarlo y dar a conocer a Dios y resucitarnos también para entrar en su reino. El libro de Romanos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de los muertos, seremos salvos. Entonces, para entrar en el reino de Dios es necesario, número 1, confesar que Jesús es nuestro Señor. Y número 2, creer en nuestro corazón que verdaderamente la resurrección de Jesús fue la prueba que Dios había aceptado el nuevo pacto con nosotros. Y por su obra en esa cruz, ahora nosotros somos salvados de la muerte y condenación eterna por ser pecadores. Esto es lo que esperaba el pueblo de Dios. Esto era la promesa de Dios y esto fue lo que Jesús quiere que todos sepamos. Y Pedro lo entendió en aquel día. Y Jesús le dijo que no lo había sabido por su propia cuenta, sino que Dios se lo había revelado. Luego vemos a Pedro que le faltaba mucho por conocer a Dios, pues en un momento de la prueba, aún con todo su amor y fidelidad a Jesús, aún así lo negó. Pero luego recordó el gran amor de Jesús y comprendió su imperdonable error y lloró amargamente. Pedro nos enseña lo que es el arrepentimiento, nos enseña a arrepentirnos y esperar la restauración del Señor por nuestros errores. Esta es la grandeza de Pedro, reconocer que la salvación de nuestra alma únicamente puede venir por la fe y la confianza en que Jesús es el Hijo de Dios que vino a esta tierra para salvarnos. En otro libro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, versículo 12, dice: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvados. La buena voluntad de Dios para toda la humanidad fue la que tuvo misericordia de nosotros, que aun siendo malos y pecadores, Él vino para hacer un nuevo pacto con nosotros. Y si lo aceptamos, obtendremos la vida eterna. Ese pacto está únicamente en su Hijo. Solo a través de Jesucristo tenemos la vida eterna con Dios. La Biblia dice: al que tiene el Hijo,
tiene la vida. Esto está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Jesús tiene toda la autoridad dada por el Padre para, además de salvarnos, cuidarnos, guiarnos y regresarnos al Padre. Pedro no fue elegido por su elocuencia, ni por ser un vil pescador. El Señor elige a sus seguidores conforme a los planes y dentro de su sabiduría eterna. La Biblia dice en 1 Corintios 1:22 que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Al Señor le encanta usar lo débil y lo menospreciado del mundo, que parece sin mayor importancia, como personas rechazadas y sucesos cotidianos, con el fin de demostrar su majestad, para que la excelencia del poder de Dios no sea de nosotros, sino solamente de Él. Segunda de Corintios capítulo 7 dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando pensamos que debemos de ser fuertes y hábiles para servir a Dios, nos perderemos por completo la esencia de cómo Dios trabaja. Nosotros somos como vasos de barro comunes y débiles y valorados según nuestro contenido. Es solo Cristo en nosotros quien nos da la valía, el poder, la sabiduría y el gozo para poderle servir. Cuando Él cumple su voluntad en nosotros, lo hace de una manera que supera y rebasa espectacularmente nuestras habilidades humanas, de tal modo que otros vean lo que Él ha hecho y quieran conocerlo igualmente. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10 dice que el Evangelio está lleno de aparentes contradicciones que podrían confundir a cualquiera si no es guiado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, si uno quiere ser el primero, debe de ser el último. Si uno quiere salvar su vida, debe de perderla obedeciendo a Dios y no haciendo su propia voluntad, como lo hace todo el mundo. Si quiere ser fuerte, debe de gloriarse en sus debilidades. Por eso el Señor permite el quebrantamiento, para que seamos útiles al máximo. Esto se da cuando usted se encuentra verdaderamente indefenso y sin recursos, que debe de contar la provisión de Dios. Su poder le capacita para triunfar y toda la gloria le pertenece a Dios. Si quiere eliminar el orgullo de su carácter, acoja las penalidades de las luchas que Dios permite en su vida. Así como Pablo descubrió el amor benigno del Señor, es más que suficiente para ayudarle cuando se encuentra en su punto más débil. Porque en ese momento de pobreza absoluta, allí donde el orgullo no puede sobrevivir, usted determinantemente estará con la capacidad de recibir la gracia de Dios y ver que todas las cosas buenas en su vida vienen solamente de Dios. La iglesia tradicional afirma que Pedro acabó sus días en Roma, donde fue obispo, y que allí murió martirizado bajo el mandato del rey Nerón, en el circo de la colina del Vaticano, y que fue sepultado a poca distancia de ese lugar de su martirio. Oremos. De cierto les digo que el que cree en mí tiene vida eterna, dijo el Señor. Nosotros te creemos, Padre, al estudiar el testimonio de los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia. No nos deja más que caer de rodillas y aceptar que tú eres el Hijo de Dios viviente, el que vino a rescatarnos, el que vino a morir por nosotros los pecadores,
el que si te creemos a ti, tendremos la vida eterna, el que tú nos levantarás, tú nos resucitas para estar contigo para siempre. Tú eres el que nos da la vida, nos transformas, nos das un nuevo corazón y nos ayudas a poder conocerte y caminar contigo cada día. Por favor, séllanos con tu Santo Espíritu para que nosotros seamos útiles al máximo en todas esas hermosas cosas que tú tienes, Señor, para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo quiero bendecir a todas las personas que quieran recibir a Jesucristo como su Salvador. Y le pido al Espíritu Santo que por favor venga y que pose sobre ellos, que los selles con tu amor, que el Espíritu Santo los limpie de toda iniquidad, de toda maldición en el nombre de Jesús. Porque yo creo que hoy el cielo se ha abierto, el cielo de tu reino, para que ellos puedan entrar y puedan habitar contigo en toda su eternidad. Te doy gracias, Señor, por este año que comienza y yo te ruego también que lo bendigas, que sea un año bueno, que sea un año lleno de tu sabiduría, lleno de tu amor, lleno de tu provisión, lleno de todas las cosas maravillosas que solamente tú nos sabes dar. Que en los tiempos de aflicción o de prueba, Señor, que no baje nuestra fe. Al contrario, que sea avivada, que confiemos en todas las promesas que están en tu palabra, que las creamos, Señor, y que sean añadidos todos los que han de venir al conocimiento de tu verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, por todas las personas que vean este video, que tú sabes a quién van a llegar estas palabras. Y en este momento, si tú has visto por primera vez un video como estos, o a ti te gustaría entregarle la vida a Jesucristo en este día, te invito a que hagas una oración conmigo. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y yo creo que va a haber muchas personas que darán este paso tan importante como lo es entregarle la vida a Jesucristo. Por favor, repitan después de mí esta oración. Díganle así: Señor, en este momento te abro mi corazón para que tú entres y gobiernes mi vida. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados desde que nací en esta tierra. Te pido que los quites definitivamente de mí, Señor. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo y que vino a esta tierra para salvarme. Yo creo que murió y que también lo resucitaste, venciendo así la muerte. Y por eso yo tengo ahora la vida eterna contigo para siempre. Señor, por favor, dame de tu Espíritu Santo para que me enseñe todas las cosas que deba de saber y para que me ayude a mantenerme en el camino de Cristo hasta llegar al cielo. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, yo te felicito. Todos en algún momento de nuestra vida la hicimos y comenzamos un caminar con el Señor. Otro favor, si tienes una Biblia en tu casa, comiénzala a leer. No importa desde dónde, si del Génesis al Apocalipsis, o si gustas comenzar por los Evangelios en el Nuevo Testamento, te recomiendo el Evangelio de Juan, que explica claramente quién era Jesucristo nuestro Salvador. Y bueno, sin más por el momento, que Dios los bendiga y que tengamos un maravilloso año con Cristo. Si Dios quiere, les hablaré de nuevo para ver otra historia de hombres y mujeres de la Biblia. Hasta luego.